Hoy vamos a trabajar con el profeta Abdías. Todo esto es profetismo. Recordemos nosotros que el Antiguo Testamento tiene 39 libros en el canon palestinense, que es el canon corto que manejamos nosotros en el cristianismo evangélico. En el cristianismo católico, recuerden que manejan el canon helenístico, que tiene 7 libros o adiciones a libros más que la de nosotros, ¿correcto? Y en el canon palestinense hay 39 libros. Y de esos 39, básicamente son como casi 21 que es profeta, porque recordemos que para ellos los profetas empiezan con los libros de Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes. Ahí están los 6 libros. Y están los 12 que nosotros llamamos menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 12 y 6, 18, ¿correcto? Y están también los famosos 3 que llamamos profetas mayores, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Recuerden que para los judíos Daniel no es profeta, para nosotros sí, por un texto que hay en el Nuevo Testamento. Entonces son 21 libros que se denominan proféticos de los 39 del Antiguo Testamento. Eso significa que es más de la mitad del Antiguo Testamento es profético. Y por eso es que este es un tema muy, muy importante. Y por eso mire cuánto tiempo llevamos hablando de cada uno de los profetas. Hoy vamos a hablar del profeta Abdías, que también, estos profetas también tienen una característica y es que, curiosamente, estos libros de estos profetas, la gente casi ni siquiera sabe dónde está en la Biblia. Uno, es muy fácil preguntarle a la gente o decirle a la gente, hoy vamos a hablar sobre el profeta qué sé yo, Nahum, Habacuc, Sofonías, etcétera. Y la gente dice, ¿y eso está en la Biblia? Hay un libro que se llama así en la Biblia. Y vaya a buscarlo, toca ir al índice a buscar dónde es que está ese libro, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque esos son libros que pocos estudian. Son libros que la gente poco conoce y siquiera ni siquiera de nombre casi, y si se conoce el nombre es muy poco lo que se conoce del libro. Pero cuando nosotros empezamos a leer estos libros, nos damos cuenta de la importancia tan grande que tienen estos libros y un mensaje espectacular, un mensaje fenomenal. La clase anterior veíamos al profeta Habacuc y dábamos cuenta que es una enseñanza espectacular que realmente trae muchísimas respuestas a nuestros días y a nuestra vida. Hoy vamos a trabajar con el profeta Abdías. Abdías. En el hebreo es el término Obadjá. Ese Obadjá puede ser un sustantivo, pero también puede ser un verbo. La raíz ayin, bet y daled es la raíz para trabajar en el hebreo. Y también trabajar cuando es verbo, cuando es sustantivo, siervo o servicio. ¿Correcto? Obadjá. Y en griego es básicamente, se lee algo así como abdiu, abdiu. Listo para nosotros es Abdías. El nombre entonces significa siervo de Jehová. Pero cuidado, este siervo de Jehová es un nombre muy, muy común en el Antiguo Testamento. E incluso ahí siempre va a haber, digamos, gente que ve el texto desde una perspectiva crítica. Nosotros también lo vemos desde una perspectiva crítica. Y hay de quienes desde esta perspectiva dicen que Obadjá, es decir, Abdías, ni siquiera en la Biblia es un nombre de una persona, es decir, no representa a un personaje, a un ser humano específico, sino que representa a cualquier siervo de Dios. Ya, es decir, no es que haya habido un profeta Abdías por allá, sino que, perdón, Abdías es cualquiera que es un siervo del Todopoderoso. Y es bastante interesante esa postura, porque efectivamente tiene mucho que hablar allí, ¿ya? Entonces, la verdad es que eso es una mera designación de un libro y reitero, posiblemente un profeta o posiblemente cualquier persona que es un siervo del Todopoderoso. Porque infortunadamente del profeta nada se nos dice. A diferencia, por ejemplo, de los profetas que estaba hablando mayores, para nosotros los cristianos se les llama profetas mayores, para los judíos se les llama profetas
posteriores, ¿correcto? Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿correcto? De esos profetas se habla muchísimo. Amós, Oseas. Se habla tremendamente de sus profetas, de ellos, sus vidas, sus experiencias, cosa que no pasa con estos profetas como Habacuc, como Abdías, ¿correcto? Como Nahum, en fin, que muy poco o casi nada se habla de ellos, ¿ya? ¿De qué trata el libro de Abdías? Básicamente, aquí está teniendo lugar una situación y es que eh, el imperio neobabilónico ha venido a invadir a Jerusalén finalmente. Recuerden que en las clases anteriores les decía que Nabucodonosor o el imperio babilónico vinieron e hicieron 3 incursiones en Israel, ¿correcto? Cuando hablo en este momento, en esta época de la historia de Israel, me estoy refiriendo solamente al reino del sur, a Judá con su capital Jerusalén, ¿correcto? El reino del norte ya no existía. Ya hace unos cuantos años había sido llevado cautivo por el reino, por el imperio asirio. Ni siquiera tampoco el imperio asirio existía. Ya, en este momento está existiendo el imperio neobabilónico y el rey de ese imperio era Nabopolassar, que finalmente muere, y su hijo Nabucodonosor es el que lleva la pauta después en el mando del imperio neobabilónico, ¿correcto? Y resulta que el evento que están marcando al libro de Abdías es la caída de Jerusalén en la tercera incursión de Jerusalén, de Nabucodonosor a Jerusalén, que fue en el 586. Recuerde que les decía, la primera fue en el 606 o 605. La segunda fue en el 598 o 597 y la tercera fue en el 586 o 585 antes de Cristo. Hay como un año de diferencia allí. ¿Correcto? Esa tercera ocasión que Nabucodonosor viene e invade el reino del sur, arrasa con todo, termina con todo, quema todo, ¿correcto? Se cumple en gran medida la profecía o se termina de cumplir la profecía de Ezequiel. Una tercera parte de la población va a ser muerta, una tercera parte de la población va a ser quemada con fuego y una tercera parte de la población va a ser llevada al exilio. Los que habían sido llevados al exilio ya habían sido deportados en el 606 a.C., en la primera incursión, Daniel y sus amigos, ¿correcto? Lo más pingüe de la sociedad. Y aquí en esta tercera incursión viene, reitero, y acaba con todo. Entonces, allí, en ese evento histórico de la incursión de Nabucodonosor y la total destrucción de Jerusalén, hay una situación que se está dando. Y es que el pueblo que se llama Edom, recordemos quiénes son los edomitas, son los descendientes de Esaú. Recuerden que Israel viene de Jacob y Jacob tenía otro hermano que es Esaú, ¿correcto? Los descendientes de Jacob son Israel, los descendientes de Jacob son Edom, ¿correcto? Pero resulta que los edomitas no pudieron lidiar ni perdonar esa traición de Jacob a su hermano Esaú, ¿correcto? Y esa situación, aunque ellos como hermanos finalmente se arreglaron, se reconciliaron, ¿correcto? Trataron de vivir en paz por, porque Esaú tiene mucho más carácter, más santidad y tiene muchísimo más espiritualidad que Jacob. Aquí entre los dos, ¿quién era mejor? Desde una espiritualidad, una ética y una moralidad con principios divinos, era mejor Esaú que Jacob. Pero resulta que los descendientes de Jacob no terminaron teniendo ese corazón de su papá Esaú. Y ellos le guardaron rencor a precisamente a Israel. Y en el momento en que Nabucodonosor destruía a Jerusalén, los edomitas apresaban a los judíos que trataban de escapar, los apresaban y los entregaban o bien a los del imperio neobabilónico o a otros grupos étnicos, los vendían como esclavos. Entonces, la verdad es que la relación de Edom con Israel se caracterizó por la crueldad.
uno de las profecías o de los oráculos de condenación del libro de Amós precisamente tiene que ver para Edom. Y lo que se les dice a Edom es que han perdido todo afecto natural. Vamos a leer allí en el libro de Amós, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 11 en adelante. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán. Temán es una de las ciudades de Edom. Consumirá los palacios de Bosra allí. Ese es el asunto. Resulta que los edomitas tienen muchísimas características importantes. Los edomitas, reitero, descendientes de Jacob, perdón, descendientes de Esaú, hermano de Jacob, eh, tienen muchas características. Por ejemplo, aquí lo que se dice de Amós, en Amós acerca de Edom, es que persiguieron a espada a su hermano, que es lo que se está viendo acá y de lo que les estoy hablando, cuando los de Judá y Jerusalén estaban tratando de resguardarse de sus enemigos. Ellos los tomaban, pero no para ayudarlos a esconder o a escapar, sino para entregárselos a los caldeos, ¿correcto? Dice que violó todo afecto natural. La idea, el afecto natural del que habla acá es obviamente yo liberar a mi hermano, ayudarlo, ¿correcto? Pero no, estas personas no querían ayudar, querían era destruir, ¿ya? Y dice acá también que en su furor le ha robado siempre. Aquí hay un asunto y es que eh, obviamente esta historia la cuenta desde Israel. Habría que ver si la historia se contara desde Edom, ¿qué contarían ellos? La historia siempre la cuentan los poderosos. Y desde esa perspectiva, obviamente, cuando yo estoy en el poder, yo cuento lo que a mí me conviene. Yo cuento lo que considero que es adecuado. Pero, por ejemplo, el agiógrafo quiere hacer pasar a Edom como alguien ignorante e incluso mal hablado. Eso se da cuando Jacob le roba la primogenitura a Esaú y Esaú le dice a su papá cuando se entera, le dice, y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Esa frase en el hebreo tiene la palabra bendición mal escrita. El agiógrafo quiere presentar a Esaú como una persona ordinaria, ignorante, ambiciosa y mal hablada, para terminar diciendo que, eh, que, eh, qué posibilidades y qué habría sido de la bendición de la cual fue objeto Jacob si Jacob no se la hubiera quitado a Esaú. Si no hubiera sido vendida por Esaú a Jacob por ese potaje, se la hubiera de todas maneras vendido a alguien más, porque eso Esaú no tenía juicio de nada. Pero la verdad es que aparentemente es así, pero realmente no es tan cierto, porque los edomitas fueron realmente gente muy poderosa y prestante. De hecho, en la Biblia se dice que el Dios de Israel, antes de vivir en Israel, vivía en Edom, porque en esas épocas no se creía en la omnipresencia. Nosotros en este momento creemos en omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. La palabra omni significa todo. Está todo presente en todo lugar, en todo momento. Todo lo puede en la omnipotencia, en la omnisciencia todo lo sabe, ¿correcto? Pero en la época del Antiguo Testamento no se creía en la omnipresencia, es decir, ellos no sabían que Dios podía estar
en todo momento, en todo lugar. Ellos creían en una cosa que yo le he mencionado varias veces, que es el famoso enoteísmo. Recordarán ustedes, enoteísmo, ¿correcto? El enoteísmo era dioses territoriales que peleaban entre ellos mostrando su poder y todo ese asunto. Pero el dios de acá no podía pasar hacia allá, a menos que los adoradores de ese lugar lo empezaran a adorar y lo invitaran a vivir allí. Entonces ahora sí ese dios podía estar allí. Pero mientras tanto no, porque ese otro territorio le pertenecía a otro dios. Y desde esa perspectiva, el dios que después se llama Israel, ese dios primero vivía en Edom. Mire lo que dice y experimentémoslo con el texto bíblico. Deuteronomio, por ejemplo, 33:2, a ver qué dice. Deuteronomio 33:2. Esto que les estoy diciendo es profundo. Esto no es tan fácil de digerir. Dijo, Jehová vino, bueno, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriera. Dijo, Jehová vino desde Sinaí y desde Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte Parán y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Estos territorios, Sinaí, Seir, Parán, son territorios muy cercanos o que pertenecen a Edom, ¿correcto? Y mira lo que dice ¿y qué está diciendo? Que Dios vino de allá. Ojo, el Señor vino desde Sinaí, desde Seir les esclareció, resplandeció desde el monte Parán. Mire lo que dice en Jueces, capítulo 5, versículo 4. Cuando saliste de Seir, Seir era otra de las ciudades de Edom. Cuando saliste de Seir, oh Señor, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, los cielos destilaron y las nubes gotearon de aguas. Ahí está. ¿Cómo les parece? Ahí está diciendo que él vivía en Edom, pero que de allá salió a hacerse cargo de Israel. Miren lo que dice Habacuc, capítulo 3, versículo 3. Habacuc 3:3 dice, Dios vendrá de Temán. Temán es otra de las ciudades muy importantes de Edom. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Pará. Selah, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Ahí está. Entonces Dios vivía en Edom. Y desde Edom, entonces es que él viene a vivir posteriormente, a hacerse cargo de Israel, ¿correcto? Y a vivir entre ellos. ¿Por qué se hizo cargo, se tuvo que hacer cargo de Israel? Por lo que está acá pasando en Deuteronomio capítulo 32. Mire lo que dice en Deuteronomio 32. Permítame, lo leemos acá. Donde nos dice claramente que Deuteronomio 32:7. Acuérdate de tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo contará, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Ojo, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová su pueblo, ojo, Jacob la heredad que le tocó, lo halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus polluelos. Así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Aquí habla de cómo Israel estaba en el desierto y a Dios se le dice, porque curiosamente aquí en este texto que acaba de leer, el Dios principal era el Dios principal de la cosmogonía ugarítica y cananea. Y el Dios, él le dijo al Dios de Israel, vaya y hágase cargo, mi hijo de Israel. Entonces a Dios le tocó irse a hacerse cargo de Israel. Eso, reitero, esto es profundísimo lo que les estoy hablando. En 2 Samuel capítulo 6, versículo 11, recordarán ustedes que los filisteos
se adueñaron del arca un tiempo y que empezaron a tener plagas allá, ¿correcto? Y Ujú. ellos tuvieron que alejar el arca. Y resulta que el arca, según segundo Samuel 6:11, estuvo en la casa de un edomita mucho tiempo y Dios bendijo la casa de este personaje por estar allí el arca. Recordemos que el arca inicialmente era el símbolo material de la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios, ¿dónde estaba? En Edom. Así es de que fíjese que Edom es un sitio muy importante en toda la teología veterotestamentaria, ¿correcto? Entonces allí es muy importante. Por 3 meses permaneció el arca del Señor allí en la casa de Obed Edom. Obed significa también siervo, es el mismo nombre, Abdías, es la misma raíz, Obed. Y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa, dice la Biblia. Ahora, por otro lado, durante el encuentro entre Esaú y Jacob, es Esaú el que toma la iniciativa, no es Jacob. Es Esaú el que toma la iniciativa. Es Esaú el que perdona a Jacob, porque era el que lo debía perdonar, porque él era el agraviado. Recuerde que Jacob le robó la primogenitura con base en engaños a su papá y a él mismo, avalado por la mamá. Entonces es Esaú el que perdona a Jacob. Es Esaú el que rechaza la restitución que quiere hacerle Jacob. Recordarán ustedes que eso y dividió a su familia como en 4 grupos porque dijo, de pronto mi hermano está muy enojado y va matando gente, entonces por lo menos que mate allá a esos primeros. Este cobarde se hizo allá atrás. Él debería estar poniendo el pecho, pero no. Y entonces luego le tiene también unos regalos a Esaú y recordarán ustedes que Saúl rechaza esos regalos, le dice, no, mi hijo, tranquilo, Dios me ha bendecido, yo tengo muchísimo, no se preocupe. Ya entonces Jacob es el que engaña. Y ahora, por otro lado, si usted nota en la Biblia, a los edomitas no se les condena por tener otros dioses, mientras que Israel tuvo cantidades de dioses, porque Israel fue idólatra y politeísta durante toda su vida e incluso en la actualidad. Si usted cree que Israel en este momento adora al Dios de Israel, está engañado. El Dios de Israel en este momento es el Dios, dos dioses, el Dios dinero y el Dios militar. Tiene esos dos dioses, ¿correcto? Pero Israel no adora y ellos son judíos por nominales, pero que ellos sean judíos practicantes, mínimo, eso es mínimo. Y de hecho, entre ellos se detestan tremendamente porque ellos detestan tremendamente a los judíos ultraortodoxos de barba larga y de los peyot aquí en las sienes y todo ese asunto, no los pueden ver, ¿correcto? Entonces, a Edom nunca se le condena en la Biblia por tener otro Dios, mientras que a Israel siempre se le condena en la Biblia por tener otro Dios. A Israel se le condena en la Biblia por pecados peores que los pecados de los edomitas. ¿Cómo le parece? Entonces, yo creo que aquí nos toca hilar muy fino, tremendamente fino, cuando hablamos del libro de Abdías y cuando hablamos de los edomitas. En fin, de todas maneras, como les comento, en ese momento tan álgido de la historia de Israel, el gran pecado de los edomitas es que no son capaces de mostrar amor filial por su hermano, que está siendo subyugado y que está siendo llevado apresado, preso al exilio, sino que se unen a sus enemigos para, digamos, para destruirlos totalmente, ¿ya? Entonces, el tema de Abdías es el castigo de Edom. Ojo que todo esto es lo que le estoy contando para entender un poco más el tema del libro de Abdías. Entonces, son relaciones, reitero, de los edomitas con Israel que se caracterizaron por la crueldad. Como les decía, en Amós 1:11, el profeta Amós acusa a Edom de haber perseguido a espada a Israel, de violar todo afecto natural y de haber actuado con rencor. ¿Ya? Así es el Señor, por 3 transgresiones de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo.
porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión, su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Entonces, cuando los de Babilonia venían invadiendo, los edomitas ayudaban a los invasores a destruir a Jerusalén y se aprovechaban de la situación. Entonces, luego de que Jerusalén cayera, Edom también estuvo sometido a Babilonia. Cuando el imperio neobabilónico cayó, Edom estuvo sometido al imperio medo-persa. Eh, Posteriormente soportó la invasión de algunos grupos árabes que obligaron, que invadieron el territorio de los edomitas, ¿correcto? Que los obligaron a desplazarse a la parte sur de Judá. Y este señor, uno de los macabeos, que se llamaba Juan Hircano, obligó a los edomitas a convertirse al judaísmo. Los edomitas, aunque eran adoradores del Dios de Israel, no se circuncidaban. Una cosa es ser adorador de Dios de Israel y otra cosa es ser judío. Son dos cosas diferentes, ¿correcto? Ellos podían ser adoradores de ese Dios, mas no judíos. Entonces Juan Hircano les impuso la circuncisión por allá en el 126 a.C. En la época del Imperio Romano, los edomitas desaparecieron de la historia. Pero ojo, miren la fecha que les estoy dando, 126 a.C. Como si bien siempre hay un reducto de israelíes en el mundo, en la Biblia se le llama israelitas, en la actualidad se le llama israelíes, es el gentilicio para ellos. Si hay un reducto de israelitas en la Biblia e israelíes en el mundo, Israel también desapareció precisamente en la época que estamos hablando, en el 586. Allí desaparecieron como nación. Ya no, incluso un poco, mucho antes, en el 931, desaparecieron como nación y se dividieron en dos grandes imperios, en dos grandes, perdón, dos pueblos, no tan grandes, pequeños y débiles. Pero ahí está, por lo menos los edomitas estuvieron vigentes hasta el 126 a.C. Claro, en la actualidad ya no vemos un pueblo que se llame Edom, aunque sí vemos un pueblo que se llama Israel, cumpliendo una profecía del Todopoderoso de que Israel iba a volver a ser una nación. Entonces, en la época del Imperio Romano, los edomitas desaparecen de la historia. Imagínense, allí es bastante importante. Ahora, yo también les he venido hablando de otro tema muy interesante y es la manera en que se escriben los libros de la Biblia. Muchas veces las personas creen que aquí entonces está Nabucodonosor, correcto, invadiendo y matando a todos los judíos y los edomitas están ayudándolos a coger, a agarrar y entregándoselos a Nabucodonosor. Y aquí está la geógrafa, escribiendo todo, correcto, aquí, que no me vaya a atravesar una flecha, una lanza, correcto, que no me vaya a quemar, pero voy escribiendo aquí el texto bíblico. No, esa situación no funciona así. Esa situación funciona es con lo que yo siempre les digo, un tiempo interno y un tiempo externo. El tiempo interno es el tiempo en que tienen lugar los hechos que se cuentan en la narrativa. Y el tiempo externo es el tiempo en el que se colocan por escrito esos hechos, que son dos cosas diferentes. Aunque la verdad es que Abdías tiene solamente 21 versículos, de esos 21 versículos se pueden rastrear más o menos 4 fuentes diferentes. Es decir, de los 21 versículos que están en Abdías, hay muchos de ellos que están en Jeremías, en Joel o en el libro de Reyes. De esos 21 versículos, hay solamente creo que entre 6 o 9 versículos que son originales de Abdías. El resto son copias de otros libros. Reitero esto para que entendamos un poquitico cómo es que se escriben los libros de la Biblia y que no vayamos a pensar que el que escribió Abdías lo escribió de una sola sentada, aunque es un solo capítulo de 21 versículos, que la verdad no debería llamarse libro, eso es como una carta, porque un libro es una cosa diferente, ¿correcto? Y sin embargo, entonces se dice el libro y esos 21 versículos, reitero, están reflejados en otros 3 libros de la Biblia, ¿ya? Entonces, ¿quién tomó de quién? Es muy probable que Abdías haya tomado de Jeremías, o Jeremías de Abdías, o Joel de Jeremías y de Abdías, o Abdías de Joel, etcétera, o que
todos se hubiesen apoyado de unas fuentes anteriores comunes a todos. En fin, el asunto es que funciona de esa manera el texto bíblico. ¿Ya? Ahí está. Muy seguramente la fuente común es una fuente cultural, es decir, seguramente lo escribió un profeta adscrito al culto o un levita o un sacerdote, ¿correcto? Porque aquí el Señor es proclamado como un poderoso guerrero que castigará a los enemigos de Israel, pero que también va a castigar al propio pueblo de él. Entonces, Abdías actúa en una época de muchísima depresión del pueblo judío. Los vecinos, reitero, aprovechan muchísimas situaciones. Parte de lo que dice el libro de Abdías está contenido en el Salmo 137, versículo 7. En el libro de Lamentaciones también. Miren lo que dice en el Salmo 137, 7. Señor, castiga a los edomitas, porque ellos pedían que Jerusalén fuera destruida. Reitero, infortunadamente, una cosa es que los hermanos Jacob y Esaú hicieron las paces, pero otra cosa muy diferente es que los hermanos o los descendientes de ellos nunca hicieron las paces. La Biblia es muy clara cuando habla de que las rencillas entre hermanos son como cerrojos de alcázar. O sea, eso es una cosa densa. Una enemistad entre hermanos, le cuento que eso alcanza generaciones y generaciones y generaciones. Creo que yo alguna clase anterior les había contado de que aquí en Colombia tenemos una triste historia, que Colombia es una historia continua de violencia y violencia de todas las áreas, política, económica, por tierras, por ganados, por desplazamientos, etcétera. Y en la costa norte hay un problema entre una familia, dos hermanos. Dos hermanos que se empezaron a matar por un chivo. Yo les había contado en alguna clase anterior, ¿se acuerdan? Y esa familia, por generaciones y generaciones y generaciones, se han venido matando. Resulta que eran dos hermanos, uno era agricultor y el otro era pastor, ¿correcto? La famosa pelea de Génesis 4, la pelea entre pastores y agricultores, eso se dio en Colombia. Y resulta que el hermano que era pastor, pastor de ovejas, de chivos, de cabras, etcétera, le decía al otro, el agricultor, el hermano era agricultor, y le decía, mijo, haga el favor y amarre ese chivo que es que se come mis sembrados. Y el otro decía, no le ponía cuidado. Y de tanto decirle un día el chivo, otra vez entró y se le comió los sembrados. Y resulta que el hermano cogió el chivo y lo castró. Pero resulta que ese chivo era un semental. Era el que el hermano alquilaba para que preñara a las cabras de la región atlántica. Y cómo no, que al ver que su hermano le castró el chivo, fue y lo mató. Y luego el hijo de él vino y mató a este. Y los hijos de este mataron a los descendientes de él, etcétera, etcétera. Ya llevan una cantidad, creo que ya llevan más de 70 personas muertas entre los dos, entre las familias de los dos hermanos. Correcto. Entonces, las rencillas entre hermanos son de lo más denso que hay en el mundo. Y reitero, eso es lo que estamos viviendo en el libro de Abdías, con lo que está pasando entre los descendientes de dos hermanos que finalmente hicieron las paces, pero que sus descendientes no pudieron hacer las paces. ¿Cómo vamos hasta el momento? Preguntas, aportes, comentarios. ¿Me estoy haciendo entender en lo que les estoy diciendo? Sí, doctor. Yo quería hacer una pregunta, es cuando dijo que el término que el Señor vendría de dónde, no sé dónde era, pero eso es literal. Sí. Es que, El término, ¿cómo? ese término, o sea, que el Señor vendrá, o sea, de ese lugar, literal. Sí, es que como te comento, y por eso les decía, esto ya pertenece como a la teología veterotestamentaria. Yo hasta ahora Ujú. estoy haciendo acá una introducción al Antiguo Testamento, pero hay otra materia más fuerte y más densa, más profunda que se llama teología del Antiguo Testamento. Allí en esa teología lo que se propone es que, reitero, no había una omnipresencia, sino que eran Ujú. dioses territoriales porque se practicaban un enoteísmo. Y que en ese enoteísmo
Edom o Israel y Edom, y en la teología veterotestamentaria se cree que Dios vive en Edom. Entonces ahí habla de Seir, habla de Temán, habla del monte Parán. Correcto que reitero, son ciudades y lugares de Edom. Entonces la creencia es que Dios vivía allá y de allá Dios tiene que venir a vivir en Israel porque le tocó hacerse cargo de Israel. Israel estaba en el desierto, estaba en una situación bastante fuerte y entonces el Dios él le dice al Dios de Israel, mi hijo, vaya y hágase cargo de el Dios de Israel. Dios, que en la teología ugarítica, el Dios principal es el Dios él y ese Dios él tiene 70 hijos. En la cosmogonía ugarítica, en la teología ugarítica, curiosamente, el dios Baal y el dios de Israel son hermanitos. Entonces tenía 70 hijos, ¿correcto? Y el mundo estaba dividido en 70 países. A cada hijo del dios se le correspondía un país. Entonces Israel estaba sin Dios. El Dios de Israel estaba antes en Edom. Entonces el Dios, él le dice al Dios de Israel, mi hijo, vaya y hágase cargo de Israel porque no tienen Dios. Entonces Dios tiene que trastearse de vivir de Edom a vivir en Israel. Reitero, todo eso pertenece a un estadio muy incipiente de revelación progresiva. Obviamente nosotros sabemos que eso no era así, que Dios está presente en todo el mundo, que Dios es el único Dios que existe. Pero reitero, nosotros tenemos que entender cómo funciona digamos, como los estadios más incipientes de revelación, porque recordemos que la revelación de Dios es progresiva. ¿Correcto? Entonces, en los estadios más incipientes, los estadios primeros de revelación, son muy incipientes, son muy elementales. Y en esos estadios se creía eso. Ajá. Preguntas. Perdón, se puede hacer una comparación como cuando Jesús le dijo a la samaritana, bueno, que ahora no se adorará más. O sea, la pelea era por eso, ¿no? Donde se adoraba y después dijo que llegaría la hora, algo así, donde ya ni se adoraría ni aquí ni allá, sino que, Es correcto. Sí, es exactamente lo mismo. Son ok, otros dioses que los llevan a vivir, curiosamente es así, los llevan a vivir de esos, de Cuta, de Abad, de Safarbaín, de Babilonia, los llevan a vivir al reino del norte, a Israel con su capital Samaria. ¿Correcto? ¿Por quiénes los ujú, llevan a vivir allá? Los pobladores de allá. Entonces, los pobladores, el imperio babilónico los lleva allí a vivir a esa gente de esas ciudades y esa gente de esas ciudades llevan a sus dioses. Entonces, ahora esos dioses toman parte de esos lugares allí. Y esos son los famosos 5 maridos de la mujer samaritana, de los que habla allí en Juan 4. Es ok. correcto. Gracias, ahorita ya entendí, gracias. A ustedes, gracias, muy amables. Bueno. Continuamos entonces adelante con este tema. Entonces ahí está lo que decía el Salmo 137, versículo 7: Señor, castiga a los edomitas porque ellos pedían que Jerusalén fuera destruida. Ahora, por otro lado, en Lamentaciones hay una queja de que, por favor, destruya a los enemigos de su pueblo, destruya a los que destruyeron a su pueblo. Mire lo que dice Lamentaciones capítulo 5. Versículo 20 y 22. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvete, oh Jehová, a ti nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? Te has airado contra nosotros en gran manera. Ese olvido del que habla aquí el escritor del libro de Lamentaciones es que estaban esperando la venganza de los enemigos que habían ayudado a destruir a Israel. Y resulta que esos enemigos estaban vigentes todavía. Y los israelíes y los israelitas decían, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué te has olvidado de nosotros? ¿Correcto? Allí. Lamentaciones dice así. Es el texto que acabamos de leer. Entonces, el propósito de esta profecía es consolar a quienes están sufriendo humillación. Es asegurarles que Dios todavía está en el trono y que la situación que ellos están viviendo
pronto cambiará, porque aquellos que están en el poder, Dios los va a destruir. Entonces, un bosquejo de el libro de Abdías es capítulo 1, versículo 1. Recuerden que digo así, pero que solamente es un capítulo. Vamos a ir leyendo. Está la introducción. ¿Cuál es la introducción? Visión de Abdías. Es una visión. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levántense y levantémonos contra este pueblo en batalla. Entonces, hay una visión, todo eso es una visión, y en esa visión, entonces el Señor está hablando contra Edom y diciendo que el Señor envió un pregón, un predicador, un profeta delante de él, y que ese profeta dice: invita a todas las naciones a que se levanten y que vayan a pelear contra Edom. Curiosamente, recordemos que a Bogotá, yo no sé si ustedes sepan, a Bogotá se le decía anteriormente, eso se ha perdido un poco, pero de todas maneras la cantidad de cultura que hay en Bogotá es más grande que la que hay en cualquier otra ciudad de Colombia. A Bogotá se le llamaba anteriormente la Atenas suramericana. Recordemos nosotros que para los griegos, Atenas pues era el epicentro del conocimiento y todo ese asunto. Reitero, a Bogotá se le llamaba la Atenas suramericana. O sea, los más altos e importantes movimientos intelectuales tenían origen y se daban en Bogotá, su desarrollo y todo ese asunto. Latinoamericanos. Reitero, eso infortunadamente se ha perdido mucho, por eso el cachaco de la antigüedad, ¿no? Muy bien vestido, bien organizado. Ala, Michino, ¿cómo estás? Muy bien hablado, muy educado. ¿Y por qué le estoy diciendo eso? Porque Edom era considerado el epicentro de la sabiduría en Oriente. En Occidente era Atenas, en el Oriente era Edom. En la Biblia, los edomitas son caracterizados por gente muy intelectual, muy sabios. Por eso la Biblia habla de la sabiduría de Edom. Y esa sabiduría los había llevado también a tener muchísimo dinero. Los edomitas tenían mucho dinero, eran ricos. Y los edomitas también esa sabiduría los llevó a construir ciudades que no habían en otro lugar. Ustedes habrán escuchado hablar de Petra. Petra es una de las ciudades insignes de Edom, de hecho fue su capital mucho tiempo. Petra era una ciudad que ellos la habían hecho en la peña. Pueden ustedes ver de pronto algunas imágenes de Petra y eso es hasta bien elegante, eso es espectacular. Entonces, ¿qué eran los edomitas? Muy sabios, el epicentro del conocimiento de esa época, adinerados, con ciudades inexpugnables, ¿correcto? Y entonces ellos se consideraban indestructibles, ¿correcto? Pero aquí precisamente en este libro de Don es lo que les está diciendo, está convocando a la gente a que vengan y destruyan a Edom, las otras naciones. En el versículo 1 en el capítulo 1, versículo 2 al 14, está la destrucción de Edom propiamente dicha, ¿ya? Dice: he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Ojo, decirle pequeño te he hecho entre las naciones a la nación que era el epicentro de la sabiduría en el oriente es ofensivo, es ofensivo. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de la peña, eso es por la ciudad Petra que les decía. En tu altísima moral te dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Muchos ejércitos trataron de invadir a Edom y no pudieron, porque como ellos estaban viviendo en la montaña, dentro de la peña enclaustrados, pues eso era muy complicado que un ejército tomara a esa ciudad. Ellos se daban cuenta rápidamente y repelían el asedio, ¿correcto? Sin embargo, aquí toda esa confianza en su territorio los llevó a tener una soberbia fuertísima y decir: "No, a nosotros quién nos gana, olvídese que nos va a ganar alguien". Mire lo que dice el versículo 4: si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Entonces, por estar tan altos en la peña y por poder mirar
todo lo que estaba a su alrededor, ¿correcto? Entonces, reitero, ellos eran muy soberbios y el Señor le dice, mijo, pueden colocar su nido, pueden colocar su morada por allá en las estrellas, pero de allá los voy a derribar, ¿ya? Dice, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, estoy en el versículo 5 de Abdías, ¿cómo ha sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejaría algún rebusco? Entonces, aquí lo que dice, ¿se acuerdan lo de los famosos vendimiadores, no? Lo de las vendimias era cuando una persona estaba recogiendo una cosecha, ¿correcto? Que dejaban caer o que lo que quedaba allí sin cosechar era para la gente pobre. Los que no tenían después entraban y eso se llamaba vendimiar o también se le llamaba requisar. Aquí en el valle le llaman a eso rebuscar, eh, eh, que eso era muy común, reitero, cuando cosechaban, que los pobres después pudieran entrar y recoger lo que no habían cosechado ellos. Pero aquí lo que dicen es, perdón, cuando una persona está cosechando algo, dejan algún rebusque por allí para que los otros entren. Pero les voy a decir una cosa, cuando los invasores de Edom vengan, no van a dejar ni siquiera el rebusco, se van a llevar absolutamente todos los tesoros de Edom. Todo ese dinero que ustedes tienen acumulado, todo eso se lo van a llevar ellos. Mira lo que dice el 6. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todo eso que tenían tan bien guardado, todo va a ser sacado. ¿Listo? Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Y los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Otra vez les pega duro diciendo, ustedes se creían muy inteligentes, pues vean, ni tan sabios, porque cómo se dejaron llevar por estas personas. No haré que perezcan aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Cuando habla de Edom y Esaú, esos son figuras literarias que se llaman topónimos y epónimos. Cuando a un lugar se le coloca el nombre o se le llama por el nombre de un personaje, eso se llama un epónimo, ¿correcto? Cuando dice el monte de Esaú, se está refiriendo a Edom, porque reitero, los edomitas son los descendientes de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, Temán era otra de las ciudades más importantes de Edom. Tus valientes, oh Temán, serán amedrantados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre ellos, sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Aquí ya estamos hablando de la sentencia de Dios, era del 2 al 9, y la razón del castigo es la que estoy leyendo. Era lo que les he comentado de lo que hizo Edom con Israel. No debiste haber entregado por la puerta, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su maldad en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Ahí está. Y el 15 al 21. Curiosamente, esta profecía de Edom es primero para el pueblo de Edom, pero luego toma un matiz universal. Así como le pasó a Edom, así le va a pasar a todos los pueblos de la tierra. Entonces, primero reitero, la profecía se dirige única y exclusivamente a Edom, y luego del versículo 15 al 21, ya esa profecía toma proporciones cósmicas y se refiere a lo que va a pasar con toda la tierra de Israel. Perdón, con todo el mundo, con toda la tierra, correcto, con todos los habitantes de la tierra. Miren lo que dice en el 15 en adelante. Porque cercano está el día de Jehová sobre las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que ustedes bebieron en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve.
y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque el Señor lo ha dicho. Y los del Negev serán, y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefelá a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán la de los cananeos. Aquí ya el versículo 20 al 21 habrá un restablecimiento para Israel y un establecimiento del reino de Dios. Los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Separat poseerán la ciudad del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Ahí está. Allí cuando dice Sefarad es España. En la Biblia, Sefarad es España. O España Sefarad. ¿Listo? Entonces ese es el bosquejo del libro de Edom. Pero aquí hay grandes enseñanzas de el libro de Abdías para nosotros, en cuanto a cómo nosotros debemos vivir según lo que se le dice al libro de Abdías. Y el versículo 3 nos dice, ojo, vivamos sin soberbia. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de la peña, en tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Ojo, apreciados, sea cual sea ese aspecto que nos lleva a nosotros a la soberbia, si nosotros no tenemos la sabiduría de abandonar esa soberbia, necesitamos entonces ser destruidos. Porque no puede haber soberbia en nuestras vidas. Yo sé que hay muchas cosas en nuestra vida que nos llevan a la soberbia. Para algunos será el conocimiento, para otros será el dinero, para otros será el poder, para otros será la belleza, para otros será el intelecto, en fin, ¿qué aspecto de nuestra vida nos lleva a ser soberbios? Esas seguridades que nosotros tenemos. Si la seguridad es de pronto lo que yo tengo allá en el banco consignado, ojo, lo mejor es que no le coloquemos seguridad a eso. Si la seguridad es mi belleza, mi cuerpo, mi intelecto, mis carreras, mis títulos, nada de eso. Incluso la soberbia puede ser de pronto por una soberbia espiritual. Soy muy santo. Uf, oro y ayuno más que todo el mundo. Ojo, no terminemos siendo como los escribas y fariseos. Ahí lo mejor es que una de las enseñanzas de Abdías que nos da a partir del juicio a Edom es que vivamos sin soberbia. Aquello que nos da una fortaleza a nosotros, que cuando nos comparamos con los demás dice, yo tengo esto y este no, o esta no lo tiene, yo sí soy afortunado. Allí es bastante complicado. Por otro lado, en los versículos 4 al 6, la enseñanza es que no coloquemos nuestra confianza en lo que tenemos. Mire lo que es el texto, si te remontares como el águila y aunque las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. O sea, podemos tener lo que el Señor quiere que tengamos, lo que sea. Por favor, piense un momento aquello en lo cual tú colocas toda tu confianza. Si eso no es Dios, si es, dices, tu trabajo, el familiar que tengo por allá en el exterior, no es que él me manda platica, es que ella me manda platica, la empresa donde estoy trabajando, ¿correcto? Reitero el conocimiento que tengo en ABC área, mi familia porque somos muy prestantes, etcétera. Todo aquello en lo cual nosotros coloquemos nuestra confianza va a ser quitado. Va a ser quitado. Eso es lo que nos quiere decir el texto. Otro aspecto muy importante, no confiar excesivamente en la gente. El versículo 7. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines se hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Aquí, miren esa última frase, no hay en ello entendimiento. Lo peor que nosotros podemos hacer es colocar la confianza en la gente. Personalmente, cuando he confiado en la gente, vea, usted hace eso y usted va a ser tremendamente defraudado.
La mayor, a mí, les voy a decir así de manera cruda, las mayores traiciones que yo he recibido, yo personalmente, son del cuerpo pastoral, son de mis consiervos. Cuando hablé, cuando dije, cuando abrí mi corazón, fue terrible porque la gente lo tomó para mal y lo utilizaron contra mí para destruirme. Uno tiene que confiar en la gente, pero no excesivamente. Es decir, confiar en el sentido de que partamos de que la gente tiene aspectos buenos y aspectos negativos, ¿correcto? Partamos de que si voy a hacer un negocio con una persona, no me va a robar, porque entonces también cómo será una vida totalmente desdichada. Pero el asunto es confiar excesivamente en la gente. El texto bíblico nunca lo cuando dice ni siquiera en la que duerme a tu lado. O sea que siempre hay que tener como cierta aspecto allí en el cual usted tiene que cuidarse, ¿no? Otro aspecto muy importante que nos enseña el libro de Abdías, no alegrarnos del mal ajeno. Versículo 12. Tú no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Ojo, nosotros no podemos alegrarnos cuando una persona está mal. Es muy posible que en el futuro, muy cercano, estemos igual o peor que ellos o que ellas. Allí lo correcto era que estas personas hubiesen prestado su ayuda a sus hermanos, a sus primos. Eran primos, correcto, primos hermanos. Debieron ayudarle, pero no lo hicieron. Ayudemos a la gente en la medida de nuestras condiciones y un poco más allá. Claro, la Biblia también es clara cuando dice, no abras demasiado tus puertas porque te empobrecerás. Tienes que estar muy bien tú para ayudar a los demás. Pero esto es un aspecto muy importante. No alegrarnos del mal ajeno. Ojo, de pronto nosotros estamos subiendo en este momento, pero es muy posible que con estas vueltas que da la vida, un día nos encontremos los demás subiendo y uno bajando. Allí entendamos siempre que nosotros, así como queremos ser tratados, debemos tratar a los demás. Eso es clave para nosotros, ¿correcto? Por otro lado, otra enseñanza de Abdías, que no para siempre se vivirá en humillación. La arrogancia de los poderosos va a ser destruida. Sea cual sea, reitero, aquello que lo lleva a la arrogancia. Sea cual sea, aunque estén en el poder, aunque estén en lo máximo del poder, lo máximo de su esplendor, de allá van a ser derrotados. Eso es lo que dice el texto bíblico y eso es lo que nosotros vemos en la historia. Yo siempre les digo, mire, se levantó el imperio egipcio, se levantó el imperio asirio, se levantó el imperio caldeo o babilónico, luego el medo-persa, luego el griego, luego el romano, luego el turco otomano, ¿correcto? Más hacia acá se levantó Hitler. Perdón, ¿dónde están? La historia es más que clara y más que suficiente para mostrarnos que por más poder que se tenga, van a ser destruidos. Y tendríamos que decirles a los señores que están en el poder en este momento, en cualquiera de las áreas, señor Chávez de Venezuela, puedes estar teniendo todo el poder que quieras y puedes estar sentado en todo el petróleo que quieras. Con el señor Diosdado Cabello, van a ser destruidos. Recuerden lo que le pasó al señor Chávez. Y estoy hablando del señor Maduro, el señor Chávez ya murió. Recuerden lo que le pasó al señor Chávez, con toda una vida y todo el poder por delante. Y aún así cayeron y este señor tuvo que darle cuentas a Dios ya, de todo lo que habló y todo lo que dijo. Pasa exactamente con este señor de Rusia, con el señor Benjamín Netanyahu de Israel, ¿correcto? Con Hamas de este grupo terrorista islámico, con el señor Biden en Estados Unidos, con el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo en Colombia.
con el grupo GEA en Colombia y todos los poderosos disfruten de su imperio en este momento, van a caer. Y esto no es como estamos hablando de los profetas, no es, claro, usted como es un pobre vaciado, usted no tiene, entonces claro, le da envidia por los que tienen. No, es que cuando un imperio se levanta en el robo, en el asesinato, en el desplazamiento, en la explotación, en la esclavitud, en la subyugación, allí el Señor no está de acuerdo con eso. Para que un imperio se levante y permanezca, tiene que ser un imperio que avale lo que Jesucristo en su discurso inaugural dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto el Señor me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón, dejar libres a los oprimidos, dar vista a los ciegos, es decir, los parias de la sociedad. Si un gobierno, si un importante, una persona poderosa, construye su poder a partir de la ayuda de los parias de la sociedad, de los, así como dice la Biblia, menesterosos y necesitados, ese es un imperio que se mantendrá. Pero cuando se levanta con base en profundizar más la necesidad de los necesitados, cuando se levanta en la negación de los derechos básicos de los seres humanos, no hay chance de nada. Dios se lo va a cobrar. Eso es lo que nos dice el libro de Abdías. Dios se lo va a cobrar. Todo pecado trae sus consecuencias, incluyendo el pecado estructural o social. Por ahí tengo una enseñanza de pecado estructural bastante interesante. ¿Ya? No debemos confiar en alguien diferente a Dios. Señor, mi confianza está puesta en... Ahí estoy, Señor. Rogarle siempre que no permitamos que la confianza de Él esté allí, fuera o lejos de nuestro corazón. Que siempre Él sea nuestra confianza. ¿Listo? Esas son algunas de las enseñanzas del libro de Abdías. ¿Cómo vamos? Preguntas, aportes, comentarios. Estos libros me encantan. Estos libros son espectaculares porque realmente tienen unas enseñanzas tan enormes y sobre todo vigentes. Enseñanzas vigentes para nosotros hoy. ¿Qué preguntas tienen? Aportes o comentarios. Bueno, entonces esto es una pequeña introducción al libro de Abdías. ¿Listo? Entonces estamos en contacto. ¿Vas a decir algo, Alexandra? No, me quiero despedir. Bueno, entonces el Todopoderoso les bendiga, eso que estén teniendo un... Amén. Hasta luego.